Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente a la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y seguimos con esta serie de lo que es la guerra espiritual. Y ya hemos hablado de lo que es la maldad del pecado, qué tan malo es el pecado, ¿verdad? Hemos hablado de un poco de los frutos espirituales, de que cuando una persona reconoce que es pecador, entonces nace de nuevo, es decir, viene una naturaleza, Dios, como dice la doctrina de la justificación, Dios imputa su justicia sobre esa persona. Lo que quiere decir es que Dios derrama de su gracia sobre esa persona, nace de nuevo, tiene un nuevo nacimiento, y en base a ese nuevo nacimiento ya la persona tiene una nueva naturaleza que en vez de desobedecer a Dios, lo que hace es que obedece a Dios por medio de Jesucristo. Entonces obedece a Dios, pero las cosas no se quedan ahí. El enemigo, ya hemos hablado de que el enemigo va a hacer todo lo posible por, eh, por hacer que esa naturaleza, quitar esa palabra de fe, enfriarle el corazón a la persona, o hacer que la persona pierda la esperanza en Cristo también, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Va a hacer todo lo posible por hacer todas estas cosas. Esto lo podemos ver en los evangelios cuando Cristo nace, ¿verdad? Tenemos que ver que la vida de nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo para nosotros los cristianos, tanto en el aspecto físico como en el aspecto espiritual. Cuando Jesucristo nace, que los magos van donde Herodes y le dicen que que el rey de los judíos ha nacido, que lo que esperan, como dice el libro de Isaías, que los gentiles, el esperado por las naciones, el esperado por los gentiles, ha nacido. Entonces Herodes le dice a ellos que le diga dónde que está. Ellos reciben una revelación de parte de Dios, un sueño de parte de Dios, que no le digan a Herodes, pero aún así Herodes comienza a buscar y comienza a matar a todos los niños. Y entonces José tiene que irse con María, embarazada, tiene que irse y tiene que huir y tiene que proteger al niño. O sea, esta es una ilustración de también lo que pasa con el que comienza a creer, el que comienza en los caminos del Señor. Comienzan los ataques del enemigo para que esa naturaleza, para que ese no dé frutos espirituales, no crezca espiritualmente. Ahora, ¿qué es lo que Dios no ha dado? Dios nos ha dado un arsenal de armas espirituales para que nosotros podamos defendernos de el enemigo. Y esto es lo que vamos a estar hablando últimamente en el próximo podcast. La primera arma espiritual que el enemigo nos ha dado, que el Señor nos ha dado, no el enemigo, sino el Señor nos ha dado para pelear en contra del enemigo, ha sido la adoración. Ahora, muchos cristianos tienen la idea de que la adoración es solamente cantar a Dios. No, no, no. La adoración es una parte. Cantar es una parte de la adoración. Alabar a Dios es una parte de la adoración. La adoración es la vida del cristiano. Cómo que nosotros tenemos que vivir todos nuestros días agradando a Dios. La adoración es agradar a Dios. Ahora, la adoración tiene 5 partes, que es oración, alabanza, congregación, ayuno y estudio de la palabra o lectura de la palabra. Eso es la adoración. Entonces, ¿qué sucede? La adoración nos permite a nosotros tener una comunión con Dios, crecer espiritualmente y fortalecernos espiritualmente. Muchas veces los evangélicos hablan de edificación, de ser edificado. Lo que estamos hablando es de
crecer espiritualmente. Yo dije en los podcasts anteriores que esa naturaleza, ese nuevo nacer que tenemos en nosotros, dentro de nosotros, es como parecido a lo que le sucedió a María. Es como un tipo de Cristo que es como un bebé y va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Pero eso es por medio de haciendo estas 5 cosas. De ir haciendo y fortaleciendo estas 5 cosas. ¿Qué pasa? Entonces nosotros tenemos que practicar estas 5 cosas. El problema de muchos cristianos es que ellos no practican estas 5 cosas. Hay gente que dice, hay cristianos que dicen, a mí me gusta orar, pero no me gusta leer la Biblia. Hay gente que dice, a mí me gusta leer mucho la Biblia, pero no me gusta cantar. Hay gente que dice, a mí me gusta orar, me gusta cantar al Señor, me gusta leer la Biblia, pero no me gusta congregarme. ¿Tú entiendes? Tienen que hacer estas 5 cosas. ¿Por qué? Porque si no haces estas 5 cosas, tú le estás, decimos, estos son términos cristianos que nosotros utilizamos para que puedan entender, tú le estás abriendo una puerta al enemigo o le estás abriendo una brecha al enemigo. Semejante a las guerras físicas que nosotros tenemos en el mundo, así también en la guerra espiritual. En una guerra física, cuando el enemigo encuentra una debilidad espiritual, la explota, ¿verdad? Usa esa debilidad. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Cuando usted no hace esas 5 cosas y deja por lo menos, aunque sea una sin hacer, entonces el enemigo se mete. Usted le está abriendo una brecha al enemigo, usted le está abriendo una puerta al enemigo para que se meta en su vida. Entonces hay muchos cristianos que no hacen estas 5 cosas y vamos a explicar más adelante por qué. Bueno, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice que nosotros tenemos que adorar al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo, nuestra esencia, toda nuestra esencia, dice con todo nuestro corazón. Y ya hemos dicho que corazón significa la esencia del ser humano. Cuando yo digo el corazón de las leyes de un país es su constitución. Cuando yo digo algo parecido, el corazón de una computadora es el CPU. Cosas así. Entonces el corazón representa la esencia del ser humano. Entonces, nosotros tenemos que adorar a Dios en todas estas 5 cosas. Entonces dice también Santiago 4:17. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo oro, yo leo la Biblia, pero yo no me congrego. Pero Dios no manda a hacer estas cosas. Entonces dice Santiago 4:17 que es pecado. Santiago capítulo 4 versículo 17 que es pecado saber lo bueno pero no hacerlo. Es decir, si Dios te manda a hacer una cosa y tú no lo haces, tú estás bajo pecado. Y si estamos pecando, entonces le estamos abriendo una puerta al enemigo. Le estamos permitiendo al enemigo que se meta en nuestras vidas. Entonces no adoramos al Señor completamente. Ahora, ¿cuál es el punto? Lo que el enemigo ha usado. Vamos a usar estos últimos minutos para decir qué es lo que el enemigo ha usado para que nosotros no podamos adorar a Dios completamente. Es la falta de tiempo. Poner a todo el mundo a correr lo que le dicen the rat race, la carrera de las ratas, y poner a todo el mundo a correr en los afanes. Entonces uno nunca tiene tiempo para adorar completamente. Por ejemplo, en Daniel 12:4 lo profetiza, dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Entiendes? Mientras más ciencia hay, mientras más se construyen trenes, mientras más se construyen carros, mientras más se construyen medios de transportación más rápido, la gente quiere ir más rápido. Y la gente quiere ir corriendo de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Y mientras más queremos correr y correr y correr y correr. Por ejemplo, en Lucas, capítulo 6,
como hemos dicho, la McDonaldización de la sociedad, que todo tiene que ser rápido, que todo tiene que ser rápido. Dice en Lucas capítulo 6, versículo del 25 al 34, dice así. Del 25 al 34. Ok. Vamos a buscar Lucas del capítulo 9, del 57 al 62. ¿Verdad? 57 al 62. Dice lo que querían seguir a Jesús. Dice así. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo que muchos teólogos han dicho acerca de esto es que nosotros creemos que el que le dijo a Jesús: oye, yo quiero seguirte, pero deja que yo entierre a mi padre. Lo que el background histórico, lo que está tratando de decir es que el padre estaba vivo. Lo que pasa es que él quería dejar que su padre se muriera, quedarse en la casa por un tiempo, dejar que su padre se muriera para luego enterrarlo y que Jesucristo lo esperara. O sea, yo no tengo tiempo para seguirte, yo tengo que seguir la cosa de quiero enterrar a mi padre. Entonces Jesús le está diciendo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y le dice al otro: oye, yo te sigo, pero deja que yo me despida de mi familia. O sea, siempre está ese va y ven de que, ok, quiero orar, pero quiero hacer esto primero. O no quiero leer la Biblia, pero quiero hacer esto primero. Quiero hacer esto, pero quiero hacer esto primero. ¿Entiendes? Entonces nunca hay tiempo. Entonces Jesucristo le está diciendo, o sea, lo de Dios tiene que ser primero siempre. Lo de Dios siempre tiene que ser primero, y eso lo vemos también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo vemos también en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. También Jesucristo habla de esto y dice, cuando Jesús está con Marta y está con María, y dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces Marta, Jesucristo va a la casa. Marta está afanada con lo que hacer de la casa en vez de escuchar a Jesús. Entonces Jesús le está diciendo: tú estás muy afanada. O sea, Marta le dice: Señor, dile a María que me ayude. Jesucristo le dice: tú estás muy afanada con esa cosa. María, lo que María está haciendo está bien. Ella me está escuchando a mí. Esto también es una representación del Antiguo Testamento. El sacerdote, cuando ofrecía el sacrificio en el Antiguo Testamento, la primicia de lo que él ofrecía del sacrificio le tocaban a él. Y era la mejor parte. Eso está en el Antiguo Testamento. Entonces lo que se sacrificaba era el cordero. Entonces después de que se sacrificaba el cordero, comía el sacerdote, y lo que se sobraba se le daba al pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Jesucristo, que es representación del cordero, Jesucristo está ahí. Jesucristo también dice que Jesucristo es el pan de vida. Entonces Jesucristo le está diciendo: ella ha cogido la mejor parte, la parte que no le será quitada, ¿verdad? Cuando una persona recibe la palabra de Dios, y esa palabra, y María está atenta escuchando la palabra de Dios, no está dejando que nada la distraiga. Como lo vamos a ver también en Lucas 13:22, cuando él explica lo de la siembra,
que él dice que hay una parte de lo de la de lo que representan la siembra que se dejan desenfocar por los afanes de la vida. Entonces la palabra es infructuosa en ellos. ¿Entiendes? Entonces, volviendo con María, María en este asunto, María es, Jesucristo representa al Cordero, representa el sacrificio, ¿verdad? Que se le ofrece a Dios, pero también representa la primicia, porque Él fue el primero que murió, que murió y resucitó, y después vamos a ser nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Él le dice hoy, ok, ella ha escogido la mejor parte, la primera parte, que es la palabra de Dios, que no le será quitada, porque María no se iba a dejar quitar la palabra de Dios, porque María estaba pendiente de su cosa, porque María estaba escuchando a Jesucristo, porque María estaba pendiente. Entonces, Marta quería escuchar, hacer las dos cosas al mismo tiempo también. Escuchar y también estaba pendiente con los afanes de la casa. Entonces, más hacia adelante, en otro podcast, vamos a hablar de estas 5 cosas en detalle. Estas 5 cosas que el cristiano no tiene que hacer y que muchos cristianos no lo hacen completamente. No, ellos no hacen estas 5 cosas, tienen que hacer estas 5 cosas, porque entonces, y por eso nos preguntamos cómo es que la iglesia no está venciendo, cómo es que la iglesia no está venciendo, cómo es que tantas cosas que se meten dentro de la iglesia, porque el cristiano tiene que estar hermético en esas 5 cosas. Entonces, cuando el enemigo va, el enemigo no encuentra dónde meterse. Y el enemigo observa al cristiano, lo observa cuidadosamente para ver dónde se le va a meter. Entonces, en otro podcast vamos a hablar de estas 5 cosas que Dios nos ha dado a nosotros y cómo nosotros podemos hacer si no tenemos tiempo, cómo podemos hacer para poder sacar el tiempo en este mundo de tanto afanes y poder adorar a Dios aún así en un tiempo de tanto afanes. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.